Bueno, un placer de nuevo estar con todos los hermanos aquí. Gracias por la amable invitación en esta mañana. Y quisiera, compartir en esta ocasión un tema que, bueno, yo creo que en principio va a decir, bueno, ¿y para eso vas a hablar? Bueno, ¿por qué? Porque es un tema muy conocido, pero a la vez yo creo que también es un tema desconocido. Es un tema familiar, pero creo que también es un tema extraño. Es un tema que quizás teóricamente lo conocemos, pero pienso que en la práctica lo ignoramos o está un poquito aparte. Y no hablo por vosotros, hablo más bien por mí, que soy el que más conozco de todos los que estamos aquí, quizás. Entonces, hay algunas razones para tocar este tema que quiero tocar hoy, que es el tema de que Dios es uno. Dios es uno. Y este tema quisiera tocarlo porque hay algunas razones de tipo intelectual, ¿verdad? El conocimiento de quién es Dios precede a cualquier otro conocimiento. Cualquiera que sea la respuesta a la pregunta de la divinidad va a determinar después el resto de nuestra conducta, el resto de nuestra cosmovisión, el resto de nuestra manera de relacionarnos en este mundo, con nosotros y con los demás. Así que es un tema importante desde el punto de vista intelectual, porque en definitiva, al final, un hombre es lo que piensa. Un hombre puede ser feliz o infeliz, confiado o desconfiado, agradable o desagradable, agradecido o desagradecido en función de lo que piensa. Y lo que piensa depende de lo que piensa acerca de Dios. Leí en cierta ocasión que una persona es responsable de la cara que tiene. En verdad, si la cara es el espejo del alma y el alma refleja la forma de ser y la forma de ser es lo que uno piensa, obviamente, pues uno es responsable de la cara que tiene. Mira que dice Proverbios 15:13. Dice, el corazón alegre hermosea el rostro. Así que yo creo que si alguno aquí es feo, pues tienes la culpa. Si eres guapo, también tienes la culpa. Bueno, el carácter de la iglesia local es similar al de la persona. El carácter de la iglesia local es lo que la iglesia piense. Y lo que la iglesia piense de ella misma es lo que piense acerca de Dios. El carácter de la iglesia puede estar basado en la humana sabiduría en vez de la palabra de Dios. O puede descansar en sus recursos humanos, confiar más que en el poder del Espíritu Santo. Y en el marketing más que en el ejemplo de Cristo. ¿Y en qué está basado? Depende de lo que piense. Lo que la iglesia local piense acerca de sí misma depende de lo que la iglesia local piense acerca de Dios. Una iglesia también es responsable de la cara que tiene, ¿verdad? Por otro lado, la cuestión no es solamente intelectual. El tema de que Dios sea uno no es solamente una cuestión intelectual, porque al final lo que uno sea depende de lo que uno piensa y lo que uno piensa acerca de lo que piensa acerca de Dios, sino que también es un tema de mucha vitalidad. Dios no es solamente un conocimiento, Dios es vida. Como dice una antigua canción de allá del siglo XII, Jesús, gozo de corazones amantes, fuente de vida, luz de los hombres. De la mayor felicidad que imparta la tierra, a ti de nuevo se vuelve insatisfecha el alma. La mayor felicidad que esta tierra pueda darnos no nos deja satisfechos. Ni que decir de las felicidades menores que este mundo puede ofrecer. La vuelta a Dios es la única respuesta sabia frente a la decepción del mundo. Quisiera hablar de Dios porque solo en Dios hay verdadera satisfacción vital. Muy bien, el mensaje en esta mañana quisiera que estuviese basado sobre el texto que encontramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 6 y versículos 4 a 9. Deuteronomio es este texto, este libro escrito por Moisés, ¿verdad?
allá por el siglo XV a.C., y ayudaba al pueblo a encontrar de nuevo el norte espiritual antes de entrar en la tierra prometida. Así que si ya os he dado tiempo para encontrar el pasaje, vamos a leerlo. Y dice así el texto: Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Vamos a reflexionar sobre el texto que hay en el versículo 4. Oye, Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Bueno, a veces nos hacemos la pregunta de ¿cuántos dioses hay? Y la verdad es que yo esta mañana estaba pensando en Alfonso. Digo, a ver si no meto la pata cuando yo responda a la pregunta de cuántos dioses hay, porque me imagino que tiene que ser un número natural, ¿no? Así que no voy a meter mucho la pata y no sé si el 0 es un número natural o no, estoy así un poco confundido, pero la respuesta a esta pregunta puede ser, ¿cuántos dioses hay? Pues puede ser 0, 1 y más que 1. Y ahí ya metemos el grupo de los números, los metemos todos en esas 3 posibles respuestas. 0, 1 o más de 1. Muchísimos. Hay quien piensa que no hay ningún Dios. Y la Biblia tiene una respuesta para los que piensan así. Dice el Señor en el Salmo 10:4, el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Dios es uno, pero hay quien piensa que Dios es 0. No hay Dios. Pero la Biblia tiene una respuesta para eso. Es una respuesta moral, pero también en un sentido, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Salmo 51:3. Así es que la Biblia, gracias, ya tengo aquí. Sí, gracias, muy amable. La Biblia nos habla acerca de esta opción y nos la presenta como una opción que no es ni moral ni intelectualmente satisfactoria. Sin embargo, parece que la ciencia moderna rechaza la existencia de Dios. Eso es lo que parece, ¿no? O al menos, si uno pone la televisión, siempre encontrará que los documentales de la 2 nos hablan de la madre naturaleza y de la evolución y, como dice el pasaje que hemos visto, no hay Dios en ninguno de esos comentarios. Pero la verdad es que me encantó, no voy a hablar mucho sobre este tema, pero por lo menos daros una pincelada, ¿verdad? Me encantó la frase de una persona que era atea y decía, me di cuenta que para mantener mi ateísmo tendría que creer que la nada produce todo, que la materia muerta produce vida, el azar produce orden, el caos produce información, la inconsciencia produce conciencia y lo irracional produce razón. Estos saltos de fe eran demasiado grandes para yo lograrlos. Este era su testimonio. Así es que este hombre dejó de ser ateo y comenzó a buscar a Dios. A veces los ateos nos dicen, con cierta razón, ¿no?, que es el hombre el que ha creado a Dios. Y en un sentido es verdad. Hay muchos dioses que no conocemos, hay muchos dioses que son inventados y el hombre es capaz de crear a muchos dioses. Pero nosotros no creemos tampoco en esos muchos dioses que el hombre es capaz de crear. Esta es la segunda respuesta a la pregunta, ¿cuántos dioses hay? La respuesta inicial que hemos considerado es 0, pero ahora vamos a considerar más que 1. Eso es lo que llamamos
politeísmo. Al cero le llamamos ateísmo y al mucho le llamamos politeísmo. Y la Biblia también tiene una información acerca del politeísmo, porque dice Isaías 44, 14, que el carpintero corta cedros y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque, parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia, después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego, y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame porque mi Dios eres tú. Y la respuesta divina es, no saben ni entienden porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas comí o cocí pan, asé carne y la comí. ¿Haré del resto de él una abominación? ¿Me postraré delante de un tronco de árbol? De ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma ni diga, ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Esa es la impresión, el comentario que Dios hace sobre este asunto. El Salmo 135, 15 también dice, los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen orejas y no oyen. Tampoco hay aliento en sus bocas. Semejante a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Algunos ateos dicen, al fin y al cabo nosotros no somos tan diferentes de los creyentes. Existen miles de dioses en los cuales los creyentes no creen. Bueno, nosotros somos prácticamente iguales, solo que no creemos en uno más, que es Dios, ¿no? Pero yo creo que la tarea de la persona que reflexiona y que se sienta a considerar el mundo que le rodea, a analizar la evidencia, es la de distinguir la esencia de la diversidad y comprender en qué hay similitudes y en qué hay diferencias para poder distinguir esta realidad. Israel estaba rodeada por naciones que tenían un enorme panteón de dioses. Dioses para cada situación, para cada territorio, para cada actividad. Algo que Dios denuncia y el pueblo ya había incluso hasta ese momento fabricado su propio becerro de oro. Sin embargo, Dios no quiere que Israel ande en la ignorancia y en el sinsentido de los que fabrican ídolos, ni en la necedad de los que afirman que no hay Dios. Por ello, enseña aquí, de una forma solemne, en este texto, que Dios es uno. Así que la pregunta, ¿cuántos dioses hay? Pues la Biblia, a los que responden cero, tiene un comentario, y a los que responden mucho también tiene un comentario. Pero la Biblia enseña con total claridad que Dios es uno. Lo hemos leído en el texto 6:4 de Deuteronomio. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No sé si conocéis este texto, pero me gustaría que, si alguien no lo recuerda bien, en esta mañana se lo llevara también fresco en su memoria. ¿Qué os parece si puedo pedir a las hermanas que repitan el texto? Yo lo digo primero. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Podríais decirlo las hermanas, de momento solo las hermanas? A ver. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Yo, como sé que ellas son más listas, por eso he pedido primero a las mujeres. Ahora los hombres, que ya lo hemos escuchado un poquito más, ¿podemos repetirlo nosotros, los hombres, los varones? Oye Israel, ¿ves tú? Yo sabía. Venga, vamos a empezar otra vez. Vamos los hombres a dejar el pabellón de nuestro sexo así, por lo menos no muy bajo. Venga, 1, 2, 3. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Muy bien, pero en Cristo no hay ni hombre ni mujer. Vamos a decirlo todos juntos, ¿vale? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Yo estoy seguro que alguno habrá que este texto lo sepa decir en hebreo. No sé si se animará a decirlo. ¿Hay alguien que lo sepa decir, lo quiera decir? Porque sonaría bonito.
¿Alguien lo sabe? ¿Y se anima? En hebreo. ¿Cómo se dice en hebreo? ¿Alguien lo sabe? ¿Tú lo sabes en hebreo? ¿Lo podrías decir? Eso es. Qué bonito, ¿no? Algún día, tal vez en el cielo, quién sabe, a lo mejor podemos hablar en hebreo. Qué bonito. Pues, bueno, los judíos no pronuncian el tetragramatón, así que nuestra hermana ha dicho Adonai, ¿no? Porque ellos no decían el tetragramatón. Pero empezamos un poquito a considerar este texto y lo primero que vemos es que el Señor dice, escucha, ¿no? Shema, el Shema ese es escucha. Cuando le decimos a nuestros hijos o a alguna persona, escucha. Cuando sospechamos que no va por buen camino, cuando tenemos que advertirle antes de que haga una tarea, no sea que se equivoque porque no sabe. Así que el Señor advierte a su pueblo, escucha, presta atención. Dicho de otra manera, no te guíes por ti mismo, obedece lo que yo voy a decirte. Escucha, Israel. Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. El tetragramatón de Jehová, sabemos que las letras tal vez, pues no, la forma de pronunciarlo no sea la de Jehová, sino tal vez Yahvé, porque usa las vocales de Adonai, pero es una palabra que en cualquier caso no se ha traducido, no sabemos cómo suena, probablemente Yahvé o Jehová tal vez, pero no se ha traducido, se ha cogido la palabra y tratamos de imitarla en hebreo. Si alguno en algún país la traducen, en alguna traducción bíblica la tradujeran, como suelen hacer los franceses le traducen en mi francés de los montes, l'éternel, el eternal, el eterno, el eterno. Sería una buena manera. A veces cuando hablamos con algún amigo nos da un poco de fatiga de pronunciar la palabra Jehová para no ser malentendido, ¿no? Pues una sugerencia es que podemos usar también la palabra el eterno, que nos da la sensación de que Él es el que tiene la vida por sí mismo. No hay nada externo a lo cual Él deba su existencia. Es justo al revés. Todo lo externo debe su existencia a Él mismo. De manera que el eterno nos dice este texto que es uno. Y cuando dice uno, hay dos matices en esa unidad. Por un lado está el concepto de la unicidad. Unicidad es que Dios es irrepetible, no hay nadie como Él. Él es el único y verdadero Dios. Es la esencia del monoteísmo en contraste con el ateísmo y con el politeísmo. El monoteísmo. En ese sentido, Dios es uno, es único, irrepetible. Dios es único. La Biblia lo enseña de muchas maneras, pero algunos textos son los que voy a mencionar. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, yo soy el postero y fuera de mí no hay Dios. Deuteronomio 32-39 dice, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero y yo sano y no hay quien pueda librar de mi mano. Dios es único e irrepetible, no hay nadie como Él. No hay nadie como Él. Yo a veces puedo decir que yo soy un hermano, pero entre muchos, así que soy de la misma clase que cualquier otro. Dios es único e irrepetible, no hay nadie como Él. Es el concepto de la unicidad, del monoteísmo. Ahora también en la propia palabra echad, que decía nuestro Dios uno es curioso porque esa palabra es la que Dios utiliza, la palabra de Dios utiliza cuando dice que el hombre y la mujer serán una sola carne. Entonces nos habla de la unidad en la pluralidad. De alguna manera este texto no solo nos permite, sino que nos sugiere la Trinidad. Así que Dios es uno en el sentido de la unicidad. Somos monoteístas, hay un solo Dios, pero también en el sentido de que en el seno de la Trinidad hay una unidad perfecta. Hemos respondido a la pregunta de cuántos dioses hay y la respuesta ha sido uno. Respuesta que el pueblo de Israel tardó mucho en aprender. Conceptualmente es fácil, ¿verdad? Hay un solo Dios, es fácil.
Si pregunta, lo dices a un niño de 6 años en la escuela dominical o en la clase, ¿cuántos dioses hay? Uno, ya está. Pero a Israel le llevó mucho tiempo aprenderlo. Fue necesario el ministerio de muchos profetas, pero también fue necesario incluso hasta el exilio para que el pueblo ya por fin entendiera que hay un solo Dios y desterrara de sus costumbres y de su vida y de su nación la idolatría. Es bueno saber y es bueno creer que hay un solo Dios, un Dios único e irrepetible, un Dios que es unidad en la pluralidad. Eso es bueno, pero no es suficiente. Porque Santiago dice, en Santiago 2:19, y casi todos lo recordaréis de memoria, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Este texto es dicho en el contexto de que la fe sin obras es muerta. El conocimiento teórico de la unidad de Dios sin consecuencias está muerto. Ahora, ¿qué consecuencias tiene en el contexto del pasaje que estamos considerando en esta mañana? ¿Qué consecuencias tiene el hecho de que Dios sea uno, único, irrepetible? ¿Qué consecuencias nos ha indicado este pasaje? Vamos a releerlo. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Así que en el contexto de este texto, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. En este contexto dice, y amarás. De manera que en este contexto la consecuencia de la unidad y de la unicidad de Dios es que se debe amar a Dios de forma completa. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Esto es lo importante del conocimiento teórico. Amar a Dios de forma completa. Este texto sabemos que se recordó en Marcos 12, cuando algunos en la última semana de la vida de Cristo estaban tratando de pillar a Jesús en algo y le hacían muchas preguntas para pillarle. Y entonces uno de los escribas, recordáis que preguntó a Jesús y le preguntó que cuál era el mayor mandamiento de todos y Jesús le respondió con este texto, ¿no? El Shema, o como se pronuncia, el Shema Israel, ¿no? Ahora, amarás al Señor con todo tu corazón. Bueno, ¿qué es el corazón? El corazón indica el centro de la personalidad y, por tanto, de la conducta. El alma es el centro de los deseos e inclinaciones y las fuerzas representan las energías operativas del ser humano y, con mucha probabilidad, las posesiones o bienes de fortuna. La mente es el centro de discernimiento. Es decir, lo que este texto nos dice es que todo lo que eres y posees debe estar enfocado en amar, anhelar y desear a Dios. Amar, anhelar y desear a Dios. El alma, sede de tus sentimientos, tus deseos, anhelos, tus sueños, deben estar en Dios. La conducta debe estar motivada por el amor a Dios. El servicio, espiritualidad, la obediencia, tus ofrendas, todos son motivados por el amor a Dios o no sirve para nada. Se atribuye a San Agustín la famosa frase de ama y haz lo que quieras. Es cierto, si todo lo tienes como base en el amor a Dios, harás lo que es correcto y con la correcta actitud. La verdadera obediencia es consecuencia del amor a Dios. Obediencia es amor a Dios.
¿De qué sirve saber lo que es correcto si luego no lo haces? ¿De qué sirve saber lo que es correcto y hacerlo si te resulta odioso? O si lo haces con la finalidad inadecuada. Han de estar los tres componentes. Saber lo que es correcto, hacerlo y quererlo. Si lo prefieres, la ortodoxia, la mente tiene el conocimiento correcto, la ortopraxis, la práctica o la acción correcta, la decisión adecuada, y la ortopatía, el deseo adecuado y la finalidad adecuada. Recordamos el caso de Jonás. ¿Sabía Jonás el mensaje que tenía que dar de parte de Dios? ¿Tenía la correcta teología? La tenía. ¿Obedeció? No. Sabía, pero no obedeció. Así que entonces Dios le corrigió y entonces el Señor le hizo entrar en razones. Así que ya Jonás hizo dos cosas. Primero, sabía lo que era correcto y segundo, obedeció. Pero su corazón estaba en lo que tenía que estar o estaba haciendo exactamente lo contrario que su corazón hubiera deseado. Pues estaba haciendo lo contrario que su corazón hubiera deseado, porque él hubiera deseado que hubiera caído fuego del cielo y hubiera destruido la ciudad de Nínive. Así que él sabía el mensaje de Dios, él obedeció la orden de Dios, ve y predica, pero su corazón no era como el corazón de Dios. Así que cuando este mandamiento nos dice que nuestro Dios es uno, nos está diciendo que hemos de amarle con toda nuestra mente, sabiendo lo que es correcto. Hemos de amarle con todo nuestro corazón, deseando lo que es correcto y con todas nuestras fuerzas, poniéndonos en la obediencia. Pero todo como un paquete, no vale solamente saber lo que es correcto e incluso pensar que está bien, pero para ponerlo en práctica es tan difícil que mejor relajamos la norma. O saberlo y hacerlo, pero es que no lo deseo y qué fastidio. Qué fastidio es esto de hacer la voluntad del Señor. Algo que experimentó Jonás, porque él hubiera deseado que hubiera caído fuego del cielo, hubiera matado a los enemigos de Israel. De manera que amar al Señor con todo nuestro corazón, deseo, anhelo, con todas nuestras fuerzas, nuestra voluntad puesta ahí para lo que queremos, ¿no? Y con toda nuestra mente. Esta es la óptica de Dios. Por tanto, desde esta óptica, Dios es la persona que legítimamente puede reclamar y recibir todo el amor de nuestro corazón, alma, mente y fuerzas, porque de Él mana la vida y solo Él la satisface. Él es el eterno, Él es el único Dios. Así que esa es la conclusión en primer lugar, amar. Y eso implica rechazar cualquier otra cosa que pueda ponerse en el lugar de Dios. Ídolo, es decir, rechazar la idolatría. Existe un solo Dios y la consecuencia es que hemos de amarle. Y por tanto hemos de rechazar cualquier otra opción, que no haya Dios o que haya muchos. Hemos de rechazar la idolatría. ¿Pero qué es ídolo? Pues ídolo es aquella idea, persona o cosa que usurpa el lugar de Dios, reclamando la prioridad de nuestra mente, reclamando el centro de nuestros deseos o reclamando la prioridad de nuestra voluntad, para después dejarnos en la esclavitud y en la insatisfacción. Eso es un ídolo. Si me permitís, lo voy a repetir. Un ídolo es aquella idea, persona o cosa que usurpa el lugar de Dios, reclamando la prioridad de nuestra mente, el centro de nuestros deseos y la prioridad de nuestra voluntad, para después dejarnos en la esclavitud y en la insatisfacción. Así, ídolo no es solo una imagen de madera o metal. Propiamente la Biblia, por ejemplo, llama idolatría a la avaricia, por ejemplo.
Efesios 5 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes, bien, acciones de gracias, porque sabéis que esto que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Por lo tanto, una de las consecuencias es considerar a nivel teórico, a nivel práctico y a nivel emocional y a nivel de deseo que nuestro Dios es uno y merece ser amado. Y que cualquier cosa que se interponga entre Dios y yo es un ídolo. Cualquier cosa que me robe la ilusión de mi mente, o que me robe el deseo de mi corazón, o cualquier cosa que esté robándome la voluntad para servir al Dios único y verdadero, esas cosas son ídolos que se interponen entre Dios y nosotros. Así que deberíamos de tener bien en cuenta que Dios es uno y merece ser amado. Y esto deberíamos de tenerlo en cuenta para nosotros, pero en el contexto del texto que hemos leído, enseguida dice que esta verdad de que Dios es uno y de que has de amar a Dios sobre todas las cosas, debes de enseñarla a los hijos. Es decir, no solamente debemos cuidar de saber que Dios es uno, no solamente cuidar de este conocimiento, hacerlo de una manera completa en nuestra vida, de tal forma que nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad esté seducida por este Dios verdadero, sino además hemos de transmitir este sentimiento, esta verdad, esta razón a nuestros hijos, ¿verdad? En este contexto que hemos visto, nos hace a los padres, en este caso lo hacía al pueblo de Israel, pero podemos extraer una aplicación también para nuestras vidas, el hecho de que tenemos no solo la posibilidad, sino la obligación y el privilegio de poder manifestar a otros, como estoy haciendo yo esta mañana con vosotros, recordaros algo que ya sabéis, pero es importante porque el texto dice que hay que decirlo muchas veces, ¿no? En muchas situaciones diferentes. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Primero que estén en mi corazón. Parte inicial para la preparación de este mensaje y por la cual el Señor me ha bendecido. Al repasar de nuevo estas cosas, es tratar de poner en sintonía un corazón que ya sabéis lo que pasa con el corazón, ¿no? Que es muy voluble, se va con mucha facilidad. Y una vez que estas palabras estén en mi corazón, repetirlas a los hijos, hablando ¿en dónde? En casa. Y por el camino, papá, pero ya la dijiste en casa, pero por el camino también. Y al acostarte, papá, ya la dijiste en la casa y en el camino, pero es que ahora en la cama también, ¿no? Y al levantarte, y la atarás como una señal en tu mano y en los frontales de tus ojos y la escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En la iglesia tenemos la escuela dominical para enseñar el amor de Dios a los niños, pero es una tarea fundamental de la familia y en concreto de los padres. Los padres no pueden delegar enseñar el amor de Dios simplemente a la iglesia. Claro que la iglesia está ahí para enseñarlo, lo va a hacer y lo va a reforzar, pero el padre es un docente y el contenido de su enseñanza es el amor. Él aprendió a amar con la mente y con el corazón y lo enseña. El aula del padre, ¿dónde enseña? Bueno, muchas veces, ¿verdad? Decimos, bueno, ¿cuál es el lugar adecuado? Mira, cualquier sitio, la casa, el camino, cualquier lugar es adecuado. ¿Y en qué horario se enseña esto? El horario de jornada continua, desde la mañana hasta la noche, como hemos visto. No hay paradas, no hay vacaciones. La metodología consiste en la repetición y en la exposición. Los mandatos de lo atarás y lo escribirás, algunos lo han tomado de forma literal, pero básicamente estos mandatos probablemente enfatizan la necesidad de la enseñanza continua de la ley. Ahora, como personas, ¿hemos conseguido nuestro objetivo? Si no hemos aprendido a amar a Dios de esta manera, no hemos aprendido todavía la lección completa de que Dios es uno. No os sintáis demasiado mal. El pueblo de Israel le llevó mucho tiempo entender que Dios es uno, muchos siglos, y cuando ya se liberó a través del exilio de la
idolatría del politeísmo más grosero, aún en el interior de su corazón, seguía rechazando la idea de que Dios es el que merece todo el amor de mi mente, corazón, fuerzas y voluntad. Porque el Señor tuvo que decirles en diversas ocasiones, pero en alguna ocasión le dijo, no, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Así es que no es fácil, no es natural, no nos sale como seres caídos por el pecado, no nos sale de una forma natural. Así que es algo que tenemos que analizar, y ahora como está muy de moda, ¿verdad? Tenemos que de vez en cuando evaluarnos como se evalúa una empresa a sí mismo, los resultados, evaluar las políticas que hemos estado desarrollando, evaluarnos a nosotros mismos y recordar que nuestro corazón, nuestra mente, nuestra voluntad deben estar centradas en el Señor y también en el contexto de este párrafo, si estamos siendo transmisores, estamos divulgando, compartiendo con nuestros hijos, con las personas que nos rodean, este conocimiento y esta vivencia, no solamente una lección teórica, sino una vivencia práctica. El listón está alto. El hecho de que yo esté hablando aquí en esta mañana a vosotros no significa que esté, sí, estoy físicamente más alto, pero espiritualmente estamos al mismo nivel o quizás esté por debajo. Quiere decir que es la tarea de cada uno de nosotros mantenernos en este nivel de que Dios es uno y merece el amor completo. Creo que no se va a poder enfatizar nunca demasiado el hecho de que el amor a Dios es el primer mandamiento en orden y en importancia. De él depende todo lo demás. La implicación que tiene que Dios es uno es que debemos amarle. Para algunos el amar a Dios es como satisfacer el egoísmo de un Dios insaciable. No han conocido a Dios, no saben quién es Dios y creen que Dios necesita ser como algunos líderes políticos de determinados regímenes totalitarios que se hacen enormes efigies y estatuas y en los congresos tienen que ser aplaudidos por mucho tiempo por todo el partido que se levanta y se pone en pie de forma automática y a ver quién es el primero que se atreve a dejar de aplaudir porque le puede caer una buena. Entonces Dios no es así. Dios no es así. Dios desea ser nuestro amado Señor. Cuando tú tienes un novio o una novia, ¿verdad? Tú lo que esperas es que el otro encuentre en ti su satisfacción, su gozo y su anhelo, ¿no? Dios desea que nosotros encontremos en Él nuestra alegría, nuestro gozo, nuestra satisfacción, nuestra plenitud. Y eso se manifiesta porque le adoramos y le alabamos por ser Él como es. Y no por obligación. Eso a Dios no le importa, ¿verdad? Así es que el amor a Dios es la consecuencia completa de esta realidad de que Dios es uno. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? Y este sería el último punto de la reflexión en este asunto. Si lo más importante es amar a Dios, entonces, ¿cuál sería nuestra principal ocupación de ahora en adelante? Yo sé que se nos va a olvidar, a mí mismo se me olvida, pero ¿cuál es nuestra principal ocupación de ahora en adelante? Mantener ese amor en la prioridad de nuestras vidas. ¿Qué fue lo que el Señor le dijo en Apocalipsis a la iglesia? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos y has sufrir, y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Quizás la primera fase es recordar de dónde has caído. ¿Cuáles son los síntomas? Cuando uno ha caído, ¿qué síntomas tiene? A nivel personal, no experimentar el gozo de la salvación, no disfrutar el perdón de Dios, no perdonar a los hermanos,
queja, murmuración, raíz de amargura, no obedecer con deseo, no leer la Escritura con ganas, no orar, no predicar el Evangelio, la insatisfacción con lo que Dios tiene para nosotros, no nos satisface el plan de Dios para nosotros, nos falta algo. El sentirse insatisfecho, por tanto, con lo que Dios nos está proveyendo. El buscar una alternativa a lo que Dios nos ofrece, si no me lo da Él, me lo busco yo. El andar tras la avaricia, el dinero, la fama, el poder, los deseos de la carne. A nivel eclesial, el profesor Grau, que ya está con el Señor, decía que la rutina cede a la espontaneidad. Los conceptos, los tópicos, las frases suplantan a Cristo mismo. La obra de Dios cobra más importancia que el Dios de la obra. La Iglesia de Cristo que el Cristo de la Iglesia. ¿Cómo es posible? A veces el enfriamiento es apenas perceptible, un proceso lento, mucho trabajo, falta de tiempo, pocas atenciones, poca oración. Cuando ocurre en parejas, novios o matrimonios, desemboca en una crisis tarde o temprano. Igual sucede en el ámbito de nuestra comunión espiritual con Dios. Bien, hemos detectado probablemente que perdimos el primer amor, pero ¿qué hacer para recuperarlo entonces, no? ¿Qué es el amor? Y Nicolás Tranchini, que conocéis, él define que, perdonad que estoy aquí y estoy perdido ahora mismo el tema. Voy a dejar esto porque es que se me ha saltado. Antes de ver qué es el amor, vamos a recordar de dónde hemos caído. ¿En qué momento dejó el corazón de amar a Dios por encima de cualquier cosa? Hemos visto cuáles son los síntomas y ahora decimos, oye, yo creo que estoy sintomático, estoy sintomático. Entonces voy a ver qué puedo recordar. ¿En qué momento dejó el corazón de amar a Dios por encima de todas las cosas? ¿Qué fue lo que sedujo el corazón? ¿En qué momento hubo algo que me cautivó y sustituyó mi afecto por Dios? ¿Fue repentino? ¿Fue un proceso? ¿Qué es lo que en la actualidad se ha convertido en mi mayor tesoro? La Iglesia y su obra, el tener un lugar preeminente entre los hermanos, el conseguir una meta personal en mi vida. ¿Qué se ha convertido en un ídolo para mí? Tal vez algo legítimo, pero que amo tan desproporcionadamente que se ha convertido en una prioridad sine qua non. Tranchini tiene algunas preguntas para identificar de dónde hemos caído y tal vez cuál puede ser el ídolo en el que caímos. ¿Qué hace que te desanimes? ¿Qué hace que te enfades? ¿Qué cosas te generan frustración? ¿Qué cosas te preocupan? ¿Cuándo sientes temor? ¿Qué cosas te ponen contento? ¿Con qué cosas fantaseas? ¿Cuál es tu mayor sueño? ¿Cuál es tu preocupación, en definitiva, ¿no? ¿En qué estás ocupado? Tal vez eso te puede dar la pista. Si has llegado a la conclusión de que estás sintomático, te puede dar la pista del momento o la situación o el objeto que te ha ido o que me ha ido desviando. ¿Y qué poder hacer si hemos llegado a la conclusión de que sí y hemos localizado el objeto? Pues arrepentirnos. Recordar que Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Reconocer que el Eterno es digno de ese amor primordial. Entonces debemos confesar la tibieza o frialdad de nuestro corazón para con Él. Tal vez que quizás el caso más frecuente, por lo menos en mi vida, el caso más frecuente es que una cosa legítima, un proyecto incluso espiritual, y que no llega con la velocidad con la que yo deseo. Algo bueno y que no acaba de llegar y que me preocupo y empiezo a ocuparme en él. Y me preocupo y me desanimo y ya digo, Señor, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y al final llego a estar en una situación de tibieza con el Señor, el cual no me da aquello que es tan bueno y que sería fantástico para su obra, no tanto a lo mejor para la mía, pero el Señor no lo da y esto me desanima. Lo primero es el Señor y lo que Él tiene previsto. Somos meramente sus siervos y si el Señor no nos manda en esa dirección, el Señor sabrá.
pero nos cuesta mucho trabajo. A mí por lo menos me cuesta mucho trabajo. Y es muchas veces el inicio del desvarío. Una cosa legítima y buena. No algo grosero, ¿no? Y que te llama un pecado así escandaloso. No, sino sutilezas. De manera que tal vez estamos en esa situación porque algo sencillo, algo incluso legítimo nos ha apartado. Reconozcamos que es el eterno Dios digno de nuestro amor primordial y confesemos la tibieza de nuestro corazón o la frialdad que tenemos para con Él. La salvación y la santificación son obras del Espíritu. No es por obras que vamos a recuperar el amor. Nosotros le amamos primeramente, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Porque vimos el Evangelio, porque vimos que el Señor fue el que primero nos amó. Y eso es lo que despertó en nosotros el amor. Veamos ahora, por el Espíritu, la belleza de Cristo para que nuestra mente, sentimientos y fuerza, es decir, todo nuestro corazón, se enamore de Cristo. Como sugiere Tranchini, necesitamos que nuestra mente y nuestro intelecto vea a Cristo y razone. Esto es precioso. Que nuestros sentimientos confirmen, esto es precioso, y que nuestra voluntad decida, esto es precioso. Recordemos que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Recordemos cómo Cristo nos amó cuando aún estábamos en nuestros delitos y pecados. Recordemos cómo nos ama ahora. Recordemos cómo la salvación ha costado un precio infinito, pero para nosotros ha sido gratis, porque Cristo pagó el inmenso precio. Recordemos que aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la culminará. Que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Si tenemos un poquito de sensibilidad, seguramente muchas veces nos damos cuenta que nos avergonzamos de mirarnos al espejo y decir, Señor, pero que el Señor diga, no me avergüenzo de llamarlos hermanos. A veces yo me avergüenzo, veo la conducta de algún hermano y me escondo para que no me relacione mucho con él, ¿no? Para que el Evangelio no sufra, ¿no? Más que nada, pero... Y otros se habrán escondido de mí, seguro. Yo he dado más veces motivos a otros que otros a mí. Pero el Señor no se avergüenza de llamarnos hermanos. Eso cuando lo piensas, te levanta de la postración, del lodo, del pecado. Él te perdona y no se avergüenza de llamarte hermano. ¿Qué amor tiene por mí? Recordemos eso. Recordemos que tenemos en Él quien nos levanta la cabeza. Que al igual que hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Que tenemos una enorme esperanza y de que de su mano nadie nos arrebatará. Que separados de Él nada podemos hacer. Que el cristianismo no es lo que nosotros hagamos por Cristo, sino lo que Cristo ha hecho por nosotros y que a Él acudimos cuando estamos trabajados y cargados. Que en Él podemos echar nuestra ansiedad porque Él tiene cuidado de nosotros y que aunque seamos infieles, Él permanece fiel. Todo esto nos recuerda cómo es Él y cómo nos ama. Así es que, Señor, haz que seamos conscientes del amor que nos tienes para que te amemos y como consecuencia hagamos las obras que tú tienes preparadas para que andemos en ellas. Resumo brevemente el contenido de lo que hemos estado meditando. El texto nos dice que hay un solo Dios. Y la implicación de ese único Dios para nuestras vidas es que le amemos completa y perfectamente. Y nuestra responsabilidad es mantener ese amor, que sin duda en más de una ocasión se va a perder. Que dejaste tu primer amor, era la observación que Dios hacía a aquella iglesia. Entonces, si ese es el caso, hemos de recordar de dónde caímos y arrepentirnos para buscar el rostro del Señor y seguir disfrutando de amar a Dios, porque es el objeto más amable que hay en todo el universo. Es el más deseable, es el más hermoso. Pues que el Señor nos ayude a que nuestra mente, corazón y voluntad se proponga a esta tarea, que es la primera para nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga. Amén.